Informa con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, Historia. literatura, Derecho. cultura, Novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Hoy, habiendo soportado cortes por todo Madrid debido a los agricultores que ahí están protestando con todos sus los tractores, y etcétera, etcétera. Así es que nos hemos incorporado como hemos podido. Tú no, porque tú te has venido... Yo es que he venido por otros caminos distintos. Bueno, porque sabías ya la Claro, historia. Yo es que no lo sabías. Podías haber avisado. No sé, pero que es de conocimiento público. Hace ya varios días que se sabía que iba a pasar esto. Pero yo no caía en esto. Así es que bueno, empezamos con Derecho y Comunicación para recordaros, cuidando en familia, conoce tus derechos para cuidar mejor. Luego nos vamos a Nuevo Baztán, entre cajas, bastidores y bambalinas, con Luz Nogués, que nos va a presentar un libro, Los agotes del Baztán. No sé quiénes eran. Los agotes eran una minoría étnica de Navarra y Vascongadas. Por ahí va. Que los trajo, en teoría, Juan de Goyeneche a Madrid como parte del personal que traía de campesinado y de construcciones para el pueblo. Luego la mayoría se volvió para su tierra en cuanto acabaron las obras y no se supo más. Bueno, y luego abrimos el baúl de nuestra historia. Y hoy nos vas a hablar de... Pues como surgió otro día... Espartero, que fue importante. El tema surgió el otro día de manera espontánea Espartero, pues sí, voy a contarle más que nada su juventud, que está muy desconocida y lo poquito que hay sobre ella es totalmente errónea. Sí. Totalmente errónea. Bueno, y nada más, saludamos ahí a David en el control y comenzamos. Derecho y Comunicación. Recordaros el curso Cuidando en Familia, conoce tus derechos para cuidar mejor, que impartiremos de abril a junio en Fundación Ávila, pero se puede hacer en cualquier parte. Derecho preventivo para el cuidador familiar. Ahí es que quiero veros a todos, o por lo menos a los que estéis por aquellos lares, como dice nuestro buen amigo Luis Antequera. Ahí os espero de abril a junio y en otro sitio cuando queráis, que es posible hacerlo también. Entre cajas, bastidores y bambalinas. Y por ahí, por esas ondas y vamos, todos estos medios de comunicación, la videoconferencia que nos proporciona las nuevas tecnologías, tenemos a Luz Nogués. Luz, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y saludar a todos los amigos del camino. Bueno, vamos a ver, estás en Nuevo Baztán, ¿no? Sí, yo vivo aquí, en el mismo Nuevo Baztán, en el pedacito de Navarra en Madrid. Un pedacito de Navarra en Madrid muy bonito, Nuevo Baztán. Sí. Y tú escribiste, o eres la autora de Los agotes de Nuevo Baztán. Hay que decir que Nuevo Baztán es un proyecto de Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche, que era navarro, nació en Arizcún, en el Valle del Baztán, ahí en Navarra, en 1656, y muere en Nuevo Baztán, en 1735. Era el menor de 6 hermanos y allí en Navarra pues imperaba lo que se denomina el mayorazgo, es decir, que el patrimonio familiar pasaba en bloque al primogénito. Entonces él tuvo que emigrar, en estos casos, pues el resto de los hijos emigraban pues para buscar su futuro, su vida. Y él emigró a Madrid. Y bueno, pues era un perfecto ilustrado.
y realiza un proyecto ahí en Nuevo Baztán para potenciar la industria. Él tenía la idea de que España tenía que ser autosuficiente y no depender de industrias extranjeras. ¿Más o menos es así o...? Sí, más o menos es así. Como tú bien dices, él se vino a Madrid a labrarse un futuro, ¿no? Porque como dicen por allí, casa partida, casa perdida. Entonces vino a Madrid, estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde estudió Lope de Vega, Quevedo, bueno, los hijos de los nobles. Y en cuanto se hizo un pequeño capital, se hizo una biblioteca considerable, porque él amaba los libros. Y también, bueno, empezó de joven porque su preceptor le abrió las puertas de las tertulias de Conde de Oropesa, y allí conoció las teorías del ministro francés Colbert y en él se sembró la semilla de construir su ciudad industrial, de aprovechar todos los recursos y tantos recursos que tenía España y aprovechar y gestionar todo eso y no depender de las provincias extranjeras o de las potencias extranjeras, como bien me decías. Se están proyectando unas fotografías de Juan de Goyeneche, una estatua en Nuevo Baztán y un cuadro que es de un tocayo mío de apellido, Luis Jacinto Meléndez. Por eso lo proyecto. Bueno, tu libro se llama Los agotes de Nuevo Baztán. No, Los agotes del Baztán. Esto, del Baztán, perdón, me he ido. Los agotes del Baztán. Cuéntanos quiénes eran los agotes. Nos ha dicho un poquito Paco, que está aquí a mi derecha, quiénes eran. Pero bueno, tú cuéntanos y sobre todo cómo escribes este libro y qué es lo que reflejas. Muy bien, mira, Los agotes del Baztán fue una minoría de personas que en algún momento alguien decidió que eran diferentes y que se merecían un maltrato, una discriminación brutal, como casi no se había conocido hasta ahora, ¿no? Estamos hablando que casi nos remontamos por notas escritas al año 950, pero puede que vengan de atrás. O sea, que estamos hablando de 10 siglos de discriminación, de odio. Eran obligados a separarse de la gente. Era una separación física y psicológica, ¿no? Tenían que llevar una pata de oca roja en sus vestiduras para que de lejos se les viese. A veces también tenían que atencionar la carraca, no podían juntarse con los no agotes, no podían compartir mesa, no podían casarse, no podían bailar, no podían tener relaciones sexuales con ellos, no podían tocar las frutas, las verduras, las cosechas, porque decían que si las tocaban se malograban, no podían caminar descalzos, que entonces les podían quemar los pies. No podían beber agua de la misma fuente, no entraban en las iglesias por una puertecilla trasera vergonzante, para que además entrasen humillándose ante el Altísimo y no se juntasen con los demás feligreses. Usaban ventiteras distintas también y no podían trabajar en lo que querían y al final se limitaban a trabajar en la piedra, en la madera, y eran también músicos, cocineros, tejedores también podían ser. Me estás contando una historia muy parecida pues a otro grupo que había en Asturias, que hubo en Asturias, que eran los vaqueros. Los vaqueros de Alfara. Exactamente, pues es que es lo que me estás contando, que entraban por una puerta lateral pequeña a la iglesia, que no se podían, digamos, que relacionar y mezclar, que vivían, bueno, la alzada era pues las brañas, ¿no? Entonces pues vivían allá en la braña con el ganado, eran digamos que ganaderos trashumantes. O sea, que me estás contando lo mismo. Más o menos es lo mismo. Esta discriminación de los agotes es más dilatada en el tiempo. Fue también ya algo, digamos, institucional, porque si se quería, por ejemplo, acceder a un cargo público, había que demostrar la sangre limpia y demostrar que no se descendía ni de judío, penitenciado o agote.
o sea que los vaqueiros no. Y luego No, la los obligación. vaqueiros, muchos emigraron a Madrid, pero ya pues siglo XIX y antes, bueno, se establecieron y tuvieron de los mejores negocios de Madrid. O sea, hay negocios tradicionales en Madrid, unos claro ya han desaparecido, pero bueno, que eran de los vaqueiros. O sea, que gente que era vaqueira, ¿no? Porque también había clases, había unos que eran, pues digamos que estaban pues con el ganado y tal, pero había otros que tenían su propiedad. Interesante. Sí, o sea, digamos que en el valle pues tenían era su propiedad, su casa y bueno, muchos negocios, pero muy importantes aquí en Madrid. Fueron fundadores los vaqueiros. O sea que los vaqueiros eran de Luarca, del concejo de Luarca. Sí. Las montañas de allí. Pero bueno, entonces los agotes yo entiendo que se los trajo Goyeneche para Nuevo Baztán, ¿no? Para cuando funda. Sí. Goyeneche era un firme partidario de la causa de Felipe V en la guerra de sucesión. Y entonces, aparte de querer fundar su ciudad industrial, uno de los motivos era para apoyarle con la creación y fabricación de uniformes. Para eso también necesitaba, claro, la fábrica de paños. Total, que decidió, siguiendo las teorías de Colbert, hacer una ciudad industrial que iba a ser también modelo de urbanismo y serviría a su vez para repoblar toda una comarca deshabitada, porque también la peste había atacado por aquí y también quiso dar trabajo y un modo de vida digno a todos los que vinieran a vivir a esta ciudad. Digamos que hizo con una España vaciada, hizo un proyecto para repoblarla y dar sentido y continuidad y modos de vida a todos los que vinieron, ¿no? Pero bueno, había que construirla y no había gente, porque entre que ya no vivía nadie por aquí, porque todo estaba despoblado, y la guerra que se había llevado a todos los hombres capaces, o sea, en edad de trabajar, necesitaba obreros. Y entonces se acordó de sus vecinos de Bozate, al lado de Arizcún, y que eran excelentes profesionales de la piedra, de la madera, y entonces se los trajo para acá, también buscando darles un modo de vida digno y quizás para ver si así huían de la discriminación que sufrían allí en Baztán. Y se quedaron en Nuevo Baztán, ¿no? Vinieron para acá. Que se quedasen, no está claro, pensamos que no, algunos sí se quedó, pero en general no se quedaron, porque una vez que ya se construyó, no se quedaron. Algunos hay porque hay descendientes ahora mismo aquí de Agotes viviendo. Ya. Pero bueno, otros volvieron allí al Valle del Baztán, ¿no? Sí, otros volvieron y otros ya se verá. Bueno, pues pese a la discriminación volvieron. Sí. Hombre, a su tierra. Es normal que volvieran. Bueno, pero si estaban tan discriminados. Bueno, es que ese tipo de discriminación es muy típica de esta época. Cuando la gente no conocía las costumbres del pueblo de al lado, enseguida les colgaba San Benito. Pasaba en toda España. Sí, no, por eso te digo, los vaqueiros, pues es otro ejemplo. Pero bueno, los vaqueiros sí estaban discriminados y tal, pero bueno, ellos, ya te digo, había vaqueiros ricos que tenían su casa en el valle y que tenían a otros vaqueiros que eran los que les subían el ganado a la braña, o sea que tampoco era... había de todo. O sea, ahí en Nuevo Baztán hay todavía descendientes de Agotes, ¿no? Hay algunos, sí. Muy poquitos, pero hay. Bueno, sí, ¿y qué podemos ver en Nuevo Baztán? Bueno, pues en Nuevo Baztán podéis ver un conjunto histórico palaciego que construido por nada más y nada menos que por Churriguera. Es todo un ejemplo del barroco, todo un ejemplo de elegancia. Es una construcción realizada también con un sentido teatral, que tú vienes por la carretera, un sentido, la teatralidad del barroco, tú vienes por la carretera en este despoblado, que sigue siendo casi despoblado y inhóspito,
y de repente se te abre como un escenario toda la plaza y ves todo el conjunto palaciego aquí en mitad casi de la nada, ¿no? Y eso es al que llega y no sabe qué se va a encontrar, le deja boquiabierto. Pues sí, además Nuevo Baztán no es un lugar como muy conocido, yo creo, ¿no? Ahora nos conocen más porque, bueno, gracias a pertenecer a la red esta de vías de Madrid y de los pueblos más bonitos de España, y gracias a la pandemia, que cuando no se podía salir de la provincia, la gente se dedicó a recorrer la provincia, ¿no? Nos van conociendo y bueno, pero bueno, es un lugar que sorprende y que enamora a todo el que viene. Y además, sobre todo por la historia tan peculiar, ¿no? Porque que una persona particular decidiese a sus expensas levantar todo un pueblo y una ciudad industrial, muy poquitos casos hay. Y luego tenemos la suerte de que se ha conservado tal cual estaba en el 1800. Eso es un ejemplo de construcción barroca impecable. Bueno, eso os pasa por estar despoblados. No, eso También. Eso pasa porque al fin y al cabo, al quedar el pueblo olvidado después de su fundación, se conserva tal y como está. Yo he estado allí varias veces. Claro, pero que digo que si hubiera sido pues un lugar turístico a tope, pues estaría lleno de adosados. Bueno, lo está. Lo está, bueno, pues... Pero está a las afueras. Pero un poquito afortunadamente alejado de lo que es el centro. Por eso te digo, pero que estaría, pues no sé, todo invadido, y eso es lo que pasa con los sitios, pues que el turismo digamos, indiscriminado ataca. Yo, como delineante de construcción, este tipo de lugares me encantan, porque conservan todo el encanto y toda la construcción de la época. Y para mí, cuando lo conocí, me pareció fantástico. Y de hecho, he estado varias veces recreando con mis compañeros de los voluntarios de Madrid eventos históricos con mosquetería y campamentos en el Nuevo Baztán. Y es una pues es un sitio ideal para eso. Entonces te he visto. Pues sí, estaba pensando ahora mismo cuando has dicho que que vivías ahí, dice, pues seguro que nos conocemos porque yo estaba ahí pegando tiros. Pues fíjate que me está sonando tu cara. Pues sí, la verdad es que fue hace mucho, ¿eh? Bueno. Quizá hace ya mucho antes de la pandemia, cuando yo estuve por allí un par de veces con mis compañeros. Pegando tiros. Es que es a lo que vamos. Ya. Hacer ruido. Bueno. Aparte de generar expectativas sobre uniformidad, sobre campamentos, sobre eso, pero a lo que vamos es a usar nuestros fusiles. Bueno, pues vamos a, digamos, que a promocionar aquí un poquito Nuevo Baztán, ¿no? Sí. Hay que visitar Nuevo Baztán. Hay que visitarlo, porque mira, estamos a 50 kilómetros de Madrid, o menos. Se llega en un pispás, se aparca bien. Es un lugar, de verdad, precioso. Pocos pueblos hay que se conserven con el encanto del barroco como este. Y encima se come de maravilla, eso también tengo que decir. Bueno, pues oye, ya nos estás poniendo todos los elementos que no sé, casi nos vamos a vivir allí, ¿no? Lo bueno es que es pequeñito, o sea, se recorre... Bueno, pero qué bien, que es pequeñito y que está ahí, ya te digo, que está ahí conservado y que no está invadido por este turismo tan raro que hay en algunos casos. Sí, porque se ve en un pispás y luego ya comes bien y se acabó. Y se acabó, pero bueno, que no es pues como otros sitios que es que se... maletas para acá, maletas para allá. Tenéis suerte, ¿eh? O sea que no sé si promocionarlo más o dejarlo así. Casi dan ganas de irse a vivir allí. Sí. Más de uno ha ido a visitarlo y se ha quedado. Bueno, pues fíjate, no sé. Tenemos que ir por allí y a lo mejor nos quedamos. No, Paco no se queda. No, porque evidentemente uno tiene muchas expectativas de conocer cosas como para buscar un sitio... por muy tranquilo y bonito que sea, pero... No te gusta la tranquilidad, le gusta la marcha. No es que no me guste, es que uno va buscando más algo más teatral, no, tampoco algo más grande. Por ejemplo, el Escorial para mí sería mucho más bonito para quedarme porque tiene mucho más que estudiar. O sea, bueno, tú dices material para, o sea, que tenga materia para estudiar. Para ¿no? estudiar, para Pues ver... a lo mejor aquí en Nuevo Baztán encontramos ahí un filo de investigación, ¿no? Pues hombre, da para estudiar, ¿eh? Da para estudiar.
O sea que ya no solo la historia de Goyeneche, que es súper atractiva, súper interesante, ¿no? Ya si le sumamos a la conmovedora historia de los agotes, las dos cosas son ya tremendas. Pero bueno, también aquí tenemos muy cerquita en la época, en la Guerra Civil, tenemos el tren de los 40 días, pasa por aquí al lado, esa historia es terrible. Y tenemos los túneles por aquí, que quedaron huellas, ¿no? Entonces tenemos al lado el pueblo de Olmeda de las Fuentes, que también es muy importante en la novela, ¿no? Que es precioso, parece un pueblo blanco de Andalucía. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, hay que hacer una excursión a Nuevo Bastán. Pues Luz, me encanta que hayas escrito este libro y bueno, pues ahí ya hemos proyectado la imagen para que los oyentes pues lo vean y a ver si alguno se anima y va allí a Nuevo Bastán. Compra el libro y... Desearte suerte con el libro, efectivamente. Y va allí, que compre el libro, imagino que lo venderás por todas partes. Sí, está tanto a las librerías, en las plataformas, en cualquier sitio lo encontrás, Corte Inglés, FNAC, en la Casa del Libro. Entonces, bueno, pues la verdad que es... En Nuevo Bastán también, ¿no? En Nuevo Bastán también, por supuesto. Pues hay que ir a Nuevo Bastán y comprar los agotes y ya dar un paseo, comer bien, todas estas cosas y pegar tiros, ya que... No, ya no pego tiros. Ya no pegas tiros, bueno. Pero bueno, si haces la recreación, pues pegas. No, bueno, ya estoy retirado del... Ya no recreas. Del mundo. No, sí recreo, pero ya no disparo, que suele decir. No pega tiros, o sea, ahora recrea pacíficamente. Así que yo creo que pega más con Nuevo Bastán, ¿no? Bueno, aquí ahora ya somos muy tranquilos, pero una recreación se agradece aquí, ¿eh? Porque la verdad es que es un marco, tú lo conoces, sí, es un marco que queda... Por eso lo hicimos y repetimos, porque a mí me pareció, desde el punto de vista histórico, un marco incomparable. Aparte que nos recibieron muy bien, nos dieron mucha libertad para hacer lo que fuimos a hacer, cosa que no ocurre en muchos sitios, y la verdad es que salimos muy satisfechos. Yo particularmente me perdí en una rotonda. Anda. Bueno, ¿y eso que es tan pequeño? Bueno, antes de llegar, digo. Ah, bueno. Pero bueno, al final llegué. Bueno. Tampoco se perdía nada. Bueno. Si te pierdes. No. Hombre, quieras que no, yo en aquella época tenía una reputación y una figura emergente en el mundo de la recreación. Cualquiera que le preguntes sobre mí te lo dirá. Oye, pues hay que pensar en Nuevo Bastán, ¿no? Para una recreación de estas... mira, el otro fin de semana, que fue el Día de los Tercios... Sí, yo estuve en Astorga, no haciendo una recreación, pero... Se puede a lo mejor hacer alguna de allí. Pues si estáis en contacto con alguien de estos de los tercios, este sitio es maravilloso, ¿eh? Pues bueno, sí, porque es casi de la época. Claro, hombre, esto es un poquito más avanzado, pero bueno, es muy poquito, aquí también se hacen a veces la representación de Don Juan Tenorio y es precioso, espectacular como queda aquí. Pues hay que decírselo a Alberto Bonpreci que se vaya ahí a hacer alguna recreación, que es él dirige la escuela de esgrima histórica, o sea que hacemos ahí algo conjunto. Podemos hacer ahí algo. Muy bien. Ya estaremos en contacto contigo, Luz. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer hablar con vosotros. Y nada. Y también para nosotros un placer. Te agradecemos mucho también que nos hagas un hueco. Y bueno, yo creo que nos veremos en Nuevo Bastán. Ojalá, aquí os esperamos con los brazos abiertos. Yo me ofrezco de guía para llevaros, enseñaros todos los escenarios de la novela, el palacio, todo que es espectacular, de bonito, ¿verdad? Que merece la pena. Y bueno, la iglesia de Churriguera, que es espectacular, de bonita, es pequeñita, pero preciosa. Y bueno, aquí os esperamos. Muchas gracias. Pues a ver si organizamos algo por allí. Venga, un placer y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. El baúl de nuestra historia. Bueno, aquí tenemos el baúl y hoy lo abrimos. Venimos de Nuevo Bastán, ¿verdad? Siglo XVII-XVIII. Juan de Goyeneche.
un gran personaje, yo creo, ¿no? Sí, aunque desde el punto de vista histórico, cuestionable. O sea, ¿Por qué? pues porque no sé si es no es por negarle su importancia, pero es un hombre que vivió los últimos años de Carlos II y luego los primeros de Felipe V. Quiere decir que, Ese era partidario de Felipe V. bueno, no te creas, se hizo partidario Bueno, de se Felipe hizo, le V, convenía, claro, ¿no? Cuando vio, se subió al carro. claro, efectivamente, se subió al carro, quizá con muy buenas intenciones e ideas, porque no en aquella época costó mucho a Felipe V hacerse con la corona de España, y los primeros años fueron también muy, muy penosos para los Borbones en España. Quiere decir que él tomó partido enseguida, pues, con la preclara idea de que iba a ser el triunfador, y jugó a ganador y ganó, Claro, es que es así. claro. A veces se gana, otras se pierde. Bueno, en este caso había un 50-50. Bueno, bueno, pues seguimos al siglo siguiente, al XIX, Al 19. con Espartero. Sí, vamos, al otro día surgió el tema de manera espontánea. ¿Espartero es una figura clave en la historia de España Yo o cómo creo, lo calificarías? desde el punto de vista militar, es la figura más importante de la historia de España. Bueno, No, ningún otro militar llegó a tan altas cotas de representación en España como la de él. Sí, o sea, yo que te diga, todo el mundo conoce su trayectoria política después de la guerra carlista, y que llegó a ser 2 veces primer ministro, regente del reino, incluso llegó a rechazar la corona de España, algo que muy poquitos militares o sea, rechazó la corona de España. Sí, sí, en 1870 las Cortes Españolas, ya sin Isabel II, las Cortes Españolas, en boca del general Prim, le ofrecieron la corona de España. Pero era mayor ya, imagino. Claro, tenía ya 78 años, creo. Claro, era una cosa muy complicada. Y claro, no se sentía quizá fuerte, ni se sentía en ese momento, ya le quedaban poquitos años para fallecer. Pero sin embargo, desde el punto de vista popular y de fama y de ascendencia, habría sido un rey. Fue el momento que luego vino Amadeo de Saboya, ¿no? Ese es el problema, que luego nos vino un Mindundi que no ¿No te gustaba? no pintaba aquí nada. ¿No te gusta a ti? No, ya todo el mundo sabe cómo se fue, dejando aquí todo colgado y en plan diciendo, ahí os quedáis majos, que esto no hay quien lo gobierne. Dicen que estaba hasta el gorro de los españoles. Bueno, es que tampoco te creas tú que tuvo muchas oportunidades. Con la muerte de Prim, que era su valedor, pues quedó un poquito en el aire, y enseguida pues dijo, aquí no tengo nada que hacer, y se fue. Pero bueno, volvamos a Espartero. Espartero es una figura que de su juventud, que es a mí lo que más me interesa, es muy poco conocida, y lo poco conocida o lo poco divulgada es totalmente errónea. Todos sabemos que nace en un pueblecillo de Ciudad Real, de La Mancha, en Granátula de Calatrava, que su padre era un carpintero dedicado a las carretas y al comercio, y era una familia pues acomodada dentro de lo que cabe. Todos los hijos tuvieron estudios. Él, como Benjamín, además estudió en la Universidad Religiosa de Almagro, de la que salió licenciado en filosofía, y estaba predestinado, como casi todo el mundo, a la iglesia. Todo el mundo que no, como el primogénito se había dedicado a seguir con el negocio del padre, pues él estaba predestinado a la iglesia. ¿Qué ocurre? Que en eso que llega nuestro amigo Napoleón y va de España y se mete de lleno en la guerra de independencia. O sea, que estuvo por allí también. ¿Quién? Espartero, o sea, luchando contra Napoleón, dices. Espartero, el problema de Espartero y de su conocimiento de la guerra de independencia es que la gente no contrasta la información. O lo que es peor, no va a las fuentes originales. Espartero tenía 15 años cuando empieza la guerra de independencia. Muy joven, Muy entonces. joven. No, es que con esa edad no podía alistarse. Por eso. Porque las fechas de alistamiento eran de 16 a 40 años en guerra. Él no podía alistarse. Bueno, de 16 años, pues mentía y... No, pero aquí en época no se metían estas cosas. Los regimientos tenían muy claro y estaba todo muy, muy bien pensado para que nadie mintiera. Y para que nadie se alistara de manera incorrecta, que luego venía por los problemas. Él hasta los 16 años, que los cumple en octubre del año 9, no participa en la guerra, por mucho que algunos intenten colarnos cualquier tontería, porque la gente no entiende de milicia, ni entiende de las reales ordenanzas, ni de... O sea, que nos la cuelan por ahí. Mucha gente que... No es que no la cuelen, sino que improvisan, elucubran,
Dice, no, durante el primer año de la guerra, él se dedica, pues pensamos, o yo pienso que a trabajar en los negocios de la familia. Y justamente es en noviembre del año 9, ya con 16 años recién cumplidos, cuando por fin decide alistarse. Y lo hace en un regimiento en el que podía alistarse. No en cualquier regimiento, porque en aquella época también estaba todo planificado. Él, como natural de un pueblo de Ciudad Real, solo podía alistarse en un regimiento provincial de Ciudad Real. Y aprovechando que en noviembre ese regimiento está en Ciudad Real, se alista. Si no, no habría podido alistarse, porque estaba también todo muy planificado. ¿Qué ocurre? Que la Guerra de Independencia para Espartero no tiene muchas expectativas. Combate o está en la batalla de Ocaña, que es un desastre, de la que se salva porque su regimiento no está desplegado en la parte que recibe el mayor castigo, y consigue huir, como muchos de los que ocurrieron, hasta Sierra Morena. En Sierra Morena, yo pienso, porque su historia no lo dice, pero en Sierra Morena se debe de cansar de ese regimiento provincial que no lleva uniformes, que está mal instruido y del que ha quedado muy poca gente, y haciendo uso de su título universitario se alista en un batallón universitario que está en Sevilla, de escolta de la Junta. O sea, él tenía título universitario. Sí, tenía un título en filosofía, que era, digamos, previo para lo que hubiera sido luego pasar a algo más serio como teología y esas cosas, ¿no? Pero él, haciendo uso de ese título, pues se alista en ese batallón, pasa a Cádiz, y en Cádiz, pues digamos que vive la vida de cadete, primero de soldado distinguido, y luego cuando ingresa en la Academia Militar de la Isla de León como cadete, que es una vida, pues no decir que regalada, pero no es una vida de combate, no es una vida en el campo de batalla, que es lo que le habría esperado de haber seguido en el regimiento provincial de Ciudad Real. El cadete pues ya tiene más categoría, ¿no? Claro, lo que ocurre es que de lo que se lee entre líneas de su historial, el primer curso de cadete lo aprovecha, no con notas sobresalientes, pero sí buenas, pero ya el segundo se pierde un poquito en la buena vida del Cádiz de aquella época, de 1811 y 1812. Y entonces el segundo curso lo suspende. Bueno. Lo suspende, normal. Se enfrenta a sus profesores, y aunque no se especifica que le expulsan, pero sí está claro que sale de la academia con el título de subteniente, que ya para cómo sale ya es un regalo. Y con ese título pues marcha fuera de Cádiz. Acaba la guerra sin ningún tipo de proeza, ni ascenso, ni nada por el estilo. La Guerra de Independencia para Espartero pasa sin pena ni gloria. No, comparado con con otra gente, y a pesar de su origen humilde, pues oye, acaba la guerra como oficial subalterno, que ya es todo un detalle. Y es aquí justo cuando acaba la guerra, cuando tiene esa decisión que le hace cambiar la vida a él, a España y a todos. Y es la de que se da cuenta de que en esa situación no va a ningún sitio, y que antes de acabar como eclesiástico, como campesino en cualquier pueblo, decide dar el paso adelante y se alista voluntario para ir a América, a las guerras de América. Una guerra que lleva ya varios años en alza, donde todo la crueldad, el salvajismo, que las guerras civiles, porque esto no es más que una guerra civil entre españoles, en América, pero una guerra civil entre españoles, pues las guerras civiles desatan lo peor de cualquiera. Y él se alista en la expedición del general Morillo, que marcha en 1815 a América, y pasa los siguientes 10 años en América, combatiendo por todo lo que es el sur del Perú, Bolivia, el norte de Argentina, y ahí es donde deja claro su valor, su pundonor, su proverbial expectación en lo que se refiere a sus cualidades militares. Ahí es donde se descubre su cualidad militar. Hasta entonces, en la Guerra de Independencia, había pasado sin más notable. Pero aquí en América, donde además él descubre que su propensión a lo que es, no la demagogia, ni el populismo, sino a contagiar a sus soldados con arengas que son realmente
fantásticas, y donde se descubre que para arengar a sus tropas, que están en muchas ocasiones mal equipadas y medio abandonadas, la única opción es dar ejemplo. En esa guerra de América es donde él toma la decisión de ser siempre el primero en todo. En las cargas a las bayonetas, en las marchas forzadas por todo el centro del continente americano, y ahí es donde va ascendiendo. O sea, él llega a América como teniente y 10 años después sale como brigadier. Todo un esfuerzo, todo un trabajo y todo un reconocimiento a una labor que luego en la futura Primera Guerra Carlista explotará como convirtiéndose en el héroe de esa guerra, convirtiéndose en el primer militar que llega a ser capitán general por méritos de guerra. La reina Isabel le colma de gracias y de condecoraciones, le hace duque de la Victoria, conde de Morella, conde de Luchana, todo ganado en el campo de batalla. O sea, no son títulos honoríficos como agradecimientos, sino de Luchana, la batalla de Luchana, la batalla del puente de Luchana, importantísimo para levantar el sitio de Bilbao. La calle, ¿no? Bueno, tenemos aquí? Pero la calle no es por la batalla, ¿No? ¿sabes? No, creo que no, porque si no se llamaría del puente de Luchana. La batalla es pues quizá por una alusión a Espartero, no creo tampoco. A saber, es como Bilbao, la batalla de Bilbao, son nombres de localidades, de lugares a los que se le dan las calles porque tocaban en ese momento. El caso es que fue una figura clave, claro, en las guerras carlistas. Fue, ¿no?, el promotor del abrazo de Vergara con el general Maroto. Sin esa providencia, a saber cómo habría acabado la guerra. Y un dato curioso, muy desconocido, Espartero estuvo a punto de ser capturado en 1835. De hecho, fue capturado por los carlistas, pero la proverbial intuición de un oficial ayudante que lo ve y le consigue salvar in extremis, pues consiguió que volviera a las filas isabelinas. ¿Cómo habría acabado la guerra con Espartero preso? Pues fíjate, el golpe de prestigio para Carlos V habría sido espectacular, y aparte de que se habría perdido a un líder militar impresionante de esa guerra. O sea, no se habría producido el abrazo de Vergara, a saber cómo habría acabado la primera carlista de haber caído prisionero de verdad. Bueno, y podemos jugar un poco a historia-ficción, ¿no? Bueno, pero es como lo que... No es que sea historia de ficción, es especular, como cuando hablamos de la expedición de Carlos V a Madrid, que en un principio se pensó en unir a Isabel II con el hijo de Carlos V para sacar adelante un gobierno de coalición que acabara la guerra, y que no salió adelante porque, claro, los mismos de siempre boicotearon esa oportunidad. Eso no lo sabía. Sí, lo conté cuando hablamos de la expedición real a Madrid de Carlos V. Es que has contado tantas cosas, sí, que es imposible. Fue una oportunidad. Yo no es que esté a favor o en contra de alguien, pero creo que me habría gustado ver, o al menos darle la oportunidad a Carlos V o a su hijo, Carlos VI, de ver qué podía haber ofrecido a España. ¿Por qué no? O sea, pero no nos iba a ir, eso pienso yo. Así que bueno, pero vamos, Espartero acabó la guerra, después de expulsar a Carlos V, después de expulsar a Cabrera del maestrazgo, y se convierte en el héroe popular de ese momento de España. Al año siguiente a acabar la guerra, harto de la regente María Cristina, la obliga a exiliarse. La madre de Isabel II. La madre que la parió. Que era una buena elementa, ¿no? La madre que la parió, con perdón, de verdad. ¿Pero por qué? A ver, cuéntanos, era una buena elementa. No, para empezar estaba ejerciendo el poder de manera ilegal. No podía ejercer la corona ni la regencia, estando casada de manera totalmente secreta y ilegal con un subordinado que no tenía ni... Que era un guardia de corps. Entonces, claro, eso María Cristina se lo guardó siempre. Y cuando años después volvió a España, le atacó y fue en contra de él. Fue la que apoyó a Narváez contra Espartero cuando este fue regente. Quiere decir que a partir de esos momentos, la carrera de Espartero no es que decaiga, pero sí que va por distintos derroteros. O sea, el que podía haber sido regente, primer ministro, puede haber liderado la nación. Fue regente, o sea. Sí. ¿Y cómo llega ahí? ¿No había otro?
No, porque es el que estaba. Él era el héroe de la guerra carlista. Él estaba ahí en el máximo de su poder y ante el exilio y ausencia de la reina Cristina, pues toma el poder de manera totalmente pacífica y digamos que como consecuente, no hay reina, no hay poder, estoy yo que soy el héroe de la guerra carlista, pues ¿quién mejor que yo? Y aguantó ahí, creo que fueron 3 añitos. Luego ya en el 43, Narváez y los O'Donnell, los Narváez, los Serrano, militares que combatieron con él en la primera guerra carlista, pero que no le tenían en muy buena opinión, pues lo defenestraron. De hecho, Espartero se exilió a Londres durante varios años porque sabía que aquí corría su vida a peligro. Luego, pues volvió a España, ya retirado y en Logroño con su mujer Jacinta, de la que no tuvo descendencia. Es un caso también muy curioso. Las familias que han sido muchos de hijos, luego algunos de estos hijos, no se sabe por qué, pero Espartero no tuvo descendencia con su mujer. Pero se dice que estaban muy enamorados y que los dos vivían estupendamente. Su mujer era cómplice de todo lo que le pasaba a Baldomero y estaban siempre en contacto. Que se llamaba Baldomero. Se llamaba Joaquín Baldomero. Joaquín Baldomero. Y bueno. fue él el que elige llamarse Baldomero, porque en teoría, de manera reglamentaria, tenía que haberse llamado Joaquín. Pero igual que Espartero tampoco estaba dentro de ese apellido, sino que él hace que sea compuesto. O sea, Fernández Espartero no es un apellido compuesto como lo es el apellido de su padre, los apellidos de su padre. Y él elige hacerlo compuesto para que se mantenga ese Fernández Espartero. Claro, que digamos que da como un... Bueno, porque no... Fernández... Claro, ahí está el problema. Es como ocurrió también cuando hablamos de Vara del Rey, que su familia, para que no se perdiera Vara del Rey, consiguieron unirlo a Martínez como apellido compuesto. Pues por lo mismo, Martínez es un apellido que a lo mejor no te da la misma sonoridad que Vara del Rey. Pues aquí con Espartero igual. De hecho, pues todo el mundo habla de Espartero y no de Fernández. Que se pierda Vara de Rey, ¿no? No se ha perdido. Que era una pena que se perdiera. Por eso se hacen estas cosas. Sí. Los cambios del orden de apellidos o la unión de apellidos para que no se pierdan es por eso, evidentemente. O sea, que Espartero pues hizo uso de Tenía que haberse llamado oficialmente Joaquín Fernández. Claro, eso era más, como diríamos, más... Claro, con ese apellido... Con ese indiferencia. No, exactamente, a lo mejor pasa sin dar ningún tipo de sonoridad, pero ya con Baldomero Espartero, que encima hasta rima. Ah, claro, Baldomero y Espartero, claro, por eso él sabía... Bueno, no sabemos por qué. De marketing, Sí, pero también son cosas, elucubraciones, no hay ningún documento en los que él justifique. Sencillamente él empieza a firmar desde muy joven como Baldomero Espartero y así quedó. Muy poquitas cartas, hay muy pocos documentos en los que él se llame Joaquín Fernández, muy poquitos, yo creo que escasamente un par de ellos. Y con Isabel II, yo, o sea, no hablo de relaciones extrañas, sino que con Isabel II, pues es el que, vamos, digamos... Hombre, es que ten en cuenta que cuando Isabel II accede al trono por mayoría de edad, es en el 44, en el 43, él ya ha sido exiliado de España. O sea, Espartero, Isabel II, él como regente o como capitán general, ella como reina, no tienen contacto en esos primeros años. Pero sí en la minoría de edad, ¿no? No, porque Espartero se pasó toda su primera cuarentena de vida en la guerra. Lo que pasa es que se pone, se intenta dar esa imagen, ¿no? No, yo no tengo... Espartero, Isabel. No, yo no tengo ninguna constancia ni nada al respecto. No de que tuvieran relaciones extrañas, no digo eso, sino de que de hecho, el reinado de Isabel II... Quien tenía más relación con Isabel II era su mujer, que vino a Madrid cuando él estaba en las Vascongadas combatiendo, y fue ella la que tuvo más contacto, porque él le escribía a su mujer con mucha familiaridad y con mucha alternancia para que ella le contara a la reina lo que pasaba de verdad en el norte de España, en esa primera guerra carlista tan larga y tan desastrosa para nuestras arcas y nuestro país. Así que bueno, él por Madrid yo creo que apenas pasó,
en su época militar. Luego ya sí de político, sí. En cuanto se convierte en el primer ministro, o el presidente del Consejo de Ministros, que se decía, y luego regente, sí, evidentemente, y él ya acabada la guerra, él ya está en Madrid, como que es lo que tiene, que sí, estás en la corte y es donde está el gobierno. Pero hasta el año 41 él está totalmente ausente de lo que es la corte, de lo que es Madrid y de lo que es toda las intrigas. Las intrigas, efectivamente. O sea, vamos a ver, eso era más bien lo que te preguntaba, si él estaba en las intrigas. No. Él lo que tenía era un cerebro, como digo, castrense privilegiado. Durante toda su carrera militar, desde la Guerra de América, porque ya digo, de independencia mejor no hablamos, la Guerra de América y la Guerra Carlista, su participación es tan osada, tan intrépida, tan decisiva, que claro, que despierta los celos de muchos otros de sus compañeros, que no son tan intrépidos y que son más moderados. Bueno, eso siempre, ¿no? La envidia claro, siempre y está. Porque tiene eso que luego más tarde alguien llamó baraca, ¿sabes? Ya. Porque heridas, o sea, si contáramos las veces que es herido en combate, pues se nos iría el tiempo. O sea, él estaba siempre a la cabeza del todo. Lloviera, nevara, helara, hiciera un sol de justicia, él estaba siempre el primero. Y de hecho, muchas veces, ante la falta de suministros y de equipamiento, él adelantaba de su pecunio lo que hiciera falta para que sus hombres estuvieran, por lo menos, alimentados. Si no podían estar bien y armados. El uniforme, bien pertrechados, eso es muy importante. Claro, por supuesto. Y los primeros... Es que vamos a ver, en los ejércitos, si no están alimentados... Hombre, en la Guerra de Independencia, por ejemplo... Los suministros son... Fue una de esas guerras en las cuales el equipamiento brilló por su ausencia hasta muy ya entrada la guerra. Pero el equipamiento es esencial, porque un ejército que va a hacer... Hombre, sí, claro, no es que sea esencial, no va a tirar es piedras. Indispensable. Pero como se decía tiene que estar siempre, alimentado, claro. Mientras tengas unos zapatos y un fusil con munición, puedes ir a la guerra. Sí. Sí, que es lo que sí siempre decía cuando hacían la mili y tocaban general. Dice, a ver, señores, tienes el casco, las botas y el fusil a pegar tiros. A pegar tiros, pues ya está. Pues con eso era más que suficiente para el sufrido soldado español. Y ahora sí lo pasaron muy mal en el norte de España. Eso pasaron muy mal. Fueron duras las guerras carlistas. La primera. Ya, la segunda no fue ni guerra, que fue lo de los famosos catalanes. Y la tercera fue una guerra, como fue la primera de las guerras superfotografiada en España, pues era una guerra en la que no era necesario o no estaba bien visto el maltrato, ¿sabes? La tercera guerra carlista, si entras un poquito en sus fuentes y demás, es una guerra fotografiada, pero vamos, increíble. O sea, para los uniformólogos, para los que nos gusta bucear en este tipo de cosas, es una maravilla de guerra. Bueno, o sea, disfrutáis. Hombre, yo cada vez que he intentado, porque no he ilustrado mucho de la tercera guerra carlista, a veces un par de cositas nada más, pero vamos, sí, la tercera guerra carlista en cuanto a material fotográfico es una pasada. Entonces, ¿tú crees que Espartero ha sido bien tratado, maltratado por la historia? No. Ahora poco recordado, ¿no? Nadie habla de Espartero. Yo creo que no ha sido maltratado. Eso es lo principal. Ahora lo que está como todos olvidados. Nadie sabría de Espartero si no fuera por su famosa estatua ahí en el Retiro. ¿Y tú crees que hay alguien que sabe que es Espartero? Sí, porque todo el mundo conoce la historia del caballo de Espartero. O sea, no sabrán en qué o dónde combatió, pero que era un general y que fue importante, sí. De hecho, es el general español más retratado, más fotografiado y más representado de la historia de España. Si quieres hacemos la prueba, salimos a la calle y preguntamos a los más jóvenes quién era Espartero, a ver. Igual se creen que era uno que trabajaba el esparto. Tiene 3 estatuas escuetas en España. Ya. Una en su pueblo natal, en Granátula, otra en su pueblo adoptivo, en Logroño, donde murió, y otra en Madrid. O sea, poquitos pueden decir que... En Madrid, en un lugar soberbio. Sí, además muy cerquita de sus amigos Narváez y O'Donnell y Serrano. Parece que están ahí como escoltándole. Narváez, Serrano, que le llamaban el general bonito, bueno, ¿no? Dicen que le llamaba Isabel II al general bonito. Bueno, también está cerca de la calle Príncipe de Vergara, que él fue príncipe de Vergara, claro, ¿no? Cuando rechazó la corona de España y llegó Amadeo, en reconocimiento a ese rechazo y que le diera la oportunidad, le nombró príncipe de Vergara con tratamiento de Alteza Real, ¿sabes? O sea,
Y por eso te digo que ningún otro militar llegó a tantas altas cotas. Si te contaras sus condecoraciones, sus distinciones, sus títulos, pues sería hasta aburrido para Aburrido, el ¿no? oyente. Sí. Bueno, Sí. entonces ya sabemos que cuando pasemos por la calle Príncipe de Vergara, Claro. ese era Espartero. Baldomero, don Joaquín Baldomero Fernández Espartero y Álvarez de Toro. Fíjate, todo Sí. eso y mucho más, ¿no? Como te digo, era príncipe de Vergara, duque de la Victoria, duque de Morella, conde de Luchana, vizconde de Banderas, bueno, con las grandes cruces de Carlos Duque III. de la Victoria, hay una calle en Valladolid, ahí en el centro, Sí, pues, Duque de la Victoria. Pues también es Mira, eso no Espartero. lo sabía yo, he pasado mucho yo por allí. O sea, que era Espartero, o sea, tenía de todo, tenía Claro, es que... hasta Pero príncipe. es algo que consigue en esa guerra carlista. O sea, los ascensos hasta brigadier los consigue en la Guerra de América. Una guerra muy olvidada, muy desconocida, en la cual nos dejamos pues lo mejorcito de La piel, vamos. de la piel americana. Porque claro, si no mandas refuerzos, si no mandas ayuda, no mandas dinero, pues claro, el ejército realista que combate en América se va deshaciendo en su propia, se va consumiendo. Y al final es lo que hace que se pierda. Ya no hay tropas de refuerzo. Las tropas indígenas, las tropas españolas, que están formadas por gente del lugar, por gente del Perú, de Bolivia, de Chile, todas las tropas eran españolas nacidas en América. Y solo los oficiales eran españoles de la península. O sea, eran todos españoles. Pues claro, esa gente, cuando ven que se sienten abandonados por el rey y por la corona, pues la mayoría se van pasando a los otros que saben que van a ganar y que... Eso pasó mucho en esa Claro, situación, ¿no? claro, es que no le quedaba otra. O sea, si vas a perder, También en Filipinas. también te van a echar del país, pues ¿qué te queda? ¿Irte con ellos a un sitio También que no en conoces? Filipinas, Claro. ¿no? Y al final pues acabaron todos Claro. pasándose, no digo al enemigo, sino pasándose No, pasándose no, decir como aquí estos no me hacen caso, pues pasándose me voy a acomodar, a la ¿no? otra facción para poder seguir viviendo aquí Y poder estar acomodados Claro. en su... y seguir en su país. Pero fue una guerra también muy cruel. Bueno, todas las guerras son crueles, yo creo. Sí, Y malas. pero las civiles yo creo que más, ¿no? Despiertan lo peor de cada cual. Sí. Las civiles. Además, las civiles es un hermano contra el hermano. Claro, y Están las familias divididas, cada una en un bando, y marcan, España está marcada por las guerras civiles del Sí, siglo XIX y luego la tremenda del siglo XX. Que La guerra del trienio liberal fue la que desgajó España en dos, y la primera guerra carlista fue la que lo acabó de romper. Ya. Y todavía yo creo que estamos en dos, ¿no? No, por supuesto. No, es que nunca La gente dice que no, pero yo creo... nunca nos hemos recuperado ni digamos... De hecho, hay quien dice que la guerra civil, la del 36 Sí. del siglo XX, que es una consecuencia de las guerras civiles. Sí, anteriores. algunos pensamos que es cronológicamente la quinta guerra civil española. O sea, tú eres de esos. Sí, yo estoy convencido que las guerras civiles se empiezan en el año 1823. Ya. Con la invasión de los Cimientos de San Luis y el primer enfrentamiento entre españoles, entre liberales y absolutistas, que es lo que eran en aquella época. Luego se llamaron progresistas, conservadores, luego les llamaron de muchas maneras. Bueno, pero... sí, digamos que una excusa para Y luego la primera guerra carlista, definir los dos bandos. entre liberales y absolutistas. Pero al fin y al cabo eran todos hijos de la misma casa de Borbón, porque Isabel y Carlos eran sobrina y tío, dentro de cabe. O sea, quiere decir que lo que ocurre es que, claro, Isabel en ese aspecto pues se dejaba guiar y se dejaba gobernar, que se suele decir, por el gobierno que tocara. ¿A ti te gusta Isabel II como reina? No. No, nada. No tanto como su madre, pero no me gusta. O sea, que no te cae tan mal como su madre, pero no. Hombre, como reinas y como regentes, yo pienso que María Cristina de Augsburgo Bueno, sí. es, por supuesto, la mejor, sin ninguna duda. Modélica en todos aspectos. Además fue y luego, esclava de su deber. Y luego también pues la sucesora Victoria Eugenia también es una buena reina de España. Pero del resto de reinas,
Bueno, pero tuvo más juego María Cristina. Sí. Victoria Eugenia fue consorte. Si quieres, un día hablamos de las reinas de España, por ejemplo, si quieres. Pues hay que hablar de las reinas de España, por supuesto, porque solo hablamos de señores y nos van Porque a... la primera reina de España borbónica, bueno, la segunda, Isabel de Farnesio, tuvo mucho que ver con Juan de Goyeneche, precisamente. Bueno, Isabel de Farnesio yo creo que es un personaje interesante. Hombre, fundamental. Hay gente que dicen que despertaba muchas antipatías, no sé qué, pero yo creo que es un personaje muy interesante. Es la única reina madre de 2 reyes de España. Exactamente. Y eso no puede decir ya nadie. Pues no. tenemos que empezar con Isabel de Farnesio. Algún día. Las mujeres en el baúl de nuestra historia. Mira, vamos a hacer una subsección. Pues me encanta, me encanta escucharte, Paco. Gracias. Haces la historia fácil, maravillosa. Yo me encanta que te escuchen. Animo a los oyentes a que te escuchen. Y sobre todo que lean. Exactamente, que busquen su curiosidad. bibliografía. Yo creo que tienes que traer bibliografía. Pero esta vez nunca, nada de internet, ¿eh? O sea, no busquen en internet. Libros, libros, porque internet todo viene y ya la inteligencia artificial, bueno, no. Y en este caso en especial, en este caso es partero especial. Ah, sí, yo no he consultado nada de soltero por ahí, porque en fin. Mejor. Creo que nos tenemos que ir y nos vamos. Pues viva España. Exactamente, viva España, y espero que todas esta serie del baúl de nuestra historia sirva para despertar en vosotros, queridos amigos oyentes, un amor por la historia de España, que es de las más ricas, yo creo, del mundo. No, la más. La más. Bueno, que paséis una semana estupenda. Sed muy felices.